Buenos días, amigos y hermanos. Sean todos bienvenidos a la transmisión online de la Iglesia Presbiteriana del Valle. Les queremos invitar a que nos puedan conocer a través de las plataformas virtuales. Nos encontramos en 3 plataformas: Facebook, Instagram y YouTube, bajo el nombre Iglesia Presbiteriana del Valle. Hermanos queridos, recordarles que seguimos los días jueves estudiando el libro de Daniel, junto con nuestro pastor Egimar Ribeiro a las 8:30 de la noche y siempre por la plataforma Zoom. Los esperamos. Les queremos contar también que en la semana nos seguimos reuniendo en nuestros grupos de oicos. ¿Qué hacemos en estos grupos de oicos? Leemos la palabra del Señor, tenemos un tiempo de oración y tenemos un tiempo maravilloso de compartir en amor junto a nuestros hermanos. ¿Usted quiere incorporarse? Acérquese al grupo más cercano a su hogar o también puede ponerse en contacto con Secretaría. Les queremos recordar también que nuestra iglesia cuenta con un equipo capacitado de consejeros bíblicos. Si usted está atravesando alguna situación en su vida que requiera acompañamiento, puede ponerse en contacto con nuestro pastor Egimar Ribeiro. También, si usted necesita alguna visita pastoral, puede ponerse en contacto con Secretaría y agendar una hora adecuada para usted. Recuerde que como iglesia estamos para servirle y acompañarle en los momentos de necesidad. Queridos hermanos, finalmente llegamos al día domingo.
Recuerde que nos reunimos desde las 10 de la mañana con el grupo de oración. No hemos cesado en este tiempo. Hermanos de nuestra iglesia interceden constantemente, domingo tras domingo, por las necesidades de las vidas, por las necesidades del país, por las necesidades de la iglesia. Si usted todavía no participa, incorpórese, no pierda la bendición de interceder por otros. Ustedes no se imaginan cuántas oraciones han sido contestadas para la gloria del Señor. También recordarles que funciona premembresía con nuestro pastor Egimar Ribeiro. Y además, Nexo, con las clases para nuestros jóvenes y señoritas. Y también Escuela Dominical, con las clases para escolares y preescolares. Y a las 11:30 de la mañana llega el momento de celebrar juntos desde nuestras casas el culto al Señor. Recuerde que nos reunimos por la plataforma YouTube y Facebook y así podemos adorar el hermoso y maravilloso nombre de nuestro Señor. Recuerde que queda cada vez menos. Ya nos reuniremos presencialmente. Y por último, mis hermanos, nuevamente les saludo en el nombre del Señor y a nuestro Señor, maravilloso Dios, sea todo honor, toda alabanza y todo poder. Adiós, mis hermanos. Hola queridos, sabemos que conocer la palabra de Dios es clave para nuestro crecimiento en Él. Entonces te tengo una pregunta. ¿Logras leer y meditar en una porción de la Biblia cada día? Si no, te tengo un reto que yo mismo me hago. El reto es unirte al Proyecto 2x2. El Proyecto 2x2 es un calendario de lecturas bíblicas que te permite leer toda la Biblia en 2 años, leyendo solamente 2 capítulos por día. Es un plan flexible y pausado. Puedes leer, por ejemplo, un capítulo del Antiguo Testamento en la mañana y otro capítulo del Nuevo Testamento en la noche. O puedes leer un capítulo con la familia y otro capítulo individualmente. Cualquier momento del año es un buen tiempo para empezar. Así que puedes unirte hoy al proyecto. Ofrecemos 2 ayudas prácticas. Uno es, por medio de un archivo que te enviamos, puedes imprimir separadores de página para marcar tu progreso tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Otra ayuda sería de unirte a una difusión que ayuda dando tips prácticos, consejos para animarte en tu lectura bíblica. Ponte en contacto conmigo hoy para empezar a leer la Biblia de una forma sistemática con el proyecto 2x2. Si estamos aquí, de pie frente a ti, no es por nuestras fuerzas. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Los saludo con el dulce amor de nuestro Señor Jesucristo y quiero darles a todos la más cordial de las bienvenidas a este hermoso día, el Día del Señor. Hoy vamos a comenzar nuestro servicio de adoración escuchando y aprendiendo más acerca de nuestra confesión de fe. Y los voy a dejar ahora con la familia del pastor Egimar, que nos tiene preparado el comentario de hoy. Westminster, capítulo 18, de la seguridad de la gracia y de la salvación. Artículo 1. Aunque los hipócritas y otros hombres no regenerados pueden vanamente engañarse a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de estar en el favor de Dios y en estado de salvación, cuya esperanza perecerá, sin embargo, los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda buena conciencia delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de que están en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les hará avergonzarse. Artículo 2. Esta seguridad
no es una mera persuasión presuntuosa y probable, fundada en una esperanza falible, sino que es una seguridad infalible de fe basada en la verdad divina de las promesas de salvación, en la demostración internas de aquellas gracias a las cuales se refieren las promesas, en el testimonio del Espíritu de adopción, testificando a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este espíritu es la garantía de nuestra herencia y por el cual somos sellados hasta el día de la redención. Artículo 3. Esta seguridad infalible no corresponde completamente a la esencia de la fe, sino que un verdadero creyente puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser participante de tal seguridad. Sin embargo, siendo capacitado el creyente por el Espíritu Santo para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarlas sin una revelación extraordinaria por el uso correcto de los medios ordinarios. Y por eso es el deber de cada uno ser diligente para asegurar su llamamiento y elección, para que su corazón se ensanche en la paz y en el gozo del Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en la fuerza y alegría de los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así de ellos está esta enseñanza de inducir a los hombres a la negligencia. Artículo 4. La seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser, en diversas maneras, zarandeada, disminuida o interrumpida por la negligencia en preservarla, por caer en algún pecado especial que hiera la conciencia y contriste el espíritu, por alguna tentación repentina o vehemente, por retirarlos Dios la luz de su rostro y permitiendo, aun a los que le temen, que caminen en tinieblas y que no tengan luz. Sin embargo, nunca quedan totalmente destituidos de aquella simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber. De todo lo cual, por la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida en su debido tiempo, y por todo lo cual, mientras tanto, los verdaderos creyentes son sostenidos para que no caigan en la desesperación total. Nuestra primera lectura bíblica de hoy la encontramos en Romanos capítulo 15 y vamos a leer los versículos 1 al 6. Y la palabra de Dios dice así: Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Amén. Oremos. Amado Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de juntarnos y reunirnos como familia para adorarte, Señor, para glorificarte, Padre, para conocer más de tu voluntad. Muchas gracias por tener la Escritura, la Biblia, tu palabra, que es veraz, que es actual y que nos enseña a vivir acorde a tus mandamientos. Padre Celestial, yo quiero invocar tu nombre esta mañana para que tú te hagas presente en la vida y en cada hogar de nuestra congregación. Y además
en los hogares de las personas que nos visitan, tal vez por primera vez. Bendícenos a cada uno de nosotros con tu presencia, bendícenos a cada uno con tu amor, Señor. Y te damos las gracias, porque en fe creemos que esto es posible. Y lo oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia. Poder para salvar, tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor, mi Rey, te adoramos. Que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor, mi Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte
te adoramos. Nuestra segunda lectura bíblica de esta mañana la encontramos en Hebreos capítulo 3. Vamos a leer de los versículos 12 al 15. Mientras leemos, pongámonos a cuenta con el Señor. Preparemos nuestros corazones porque pecamos, somos pecadores. Y pidámosle al Señor que nos limpie de toda maldad. La palabra de Dios dice así: Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el final la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Para hacer esta oración de confesión, le vamos a pedir a nuestra hermana Claudia Basquieri que se dirija al Señor y hable por todos nosotros. Buenos días, hermano. Oremos. Padre, infinitas gracias por el día de hoy, Señor. Gracias porque este es un domingo más, Señor, ante tu presencia, Señor. Sabemos que aún como congregación no podemos estar juntos físicamente, pero anhelamos, Señor, y te pedimos con mucha humildad, Señor, que pronto podamos reunirnos, Padre. Señor, ahora como congregación, Señor, te pedimos perdón. Señor, te suplicamos tu clemencia. Sabemos que tú moriste por nosotros en aquella cruz, Señor, una vez y para siempre, y que tu perdón es derramado en nuestras vidas, Señor. Pero estamos en construcción, Señor, somos una iglesia en construcción. Es por eso que nos seguimos cayendo, Señor. Y cada vez, Señor, que cometemos un pecado, Señor, sabemos, Padre, que esto nos daña. Nos daña tu relación con nosotros, Señor. Padre, por eso que esta mañana, Señor, venimos en humildad, Señor, para que tú nos restaures, Padre, para que tú nos des ese perdón que necesitamos para poder seguir adelante, Señor, como hijos tuyos, restaurados, edificados por ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos nutres, Señor, porque tú nos alimentas, porque tú nos llamas también al arrepentimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarte, Señor, de la manera correcta. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti como tú deseas que nos acerquemos, Señor. Señor, confiadamente creemos en ti, creemos en tu perdón, Señor. Es por eso que somos libres, Padre, para amarte, para hablar contigo, para estar con nuestros hermanos, Señor. Señor, gracias te damos por recibir este perdón una vez más, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y porque tu palabra, Señor, es fiel y justa, Señor. Gracias, Padre, te damos por esta mañana y por recibir tu perdón en nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde, no tengo a dónde ir. Si despreciara en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde, no tengo
cerca de ti. Yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. De tu presencia no me quiero alejar. De tu presencia no me quiero alejar. Nuestra tercera lectura bíblica de esta mañana la encontramos en el libro de Malaquías, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 6 al 12. Y la palabra de Dios dice así: Yo el Señor no cambio. Por ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican: ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan: ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos, y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces toda la nación los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Qué fuertes palabras nos dice Dios. Seamos no solo responsables, sino que dadores alegres de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Pero no solo en cuanto a dinero, sino que ofrendemos nuestras primicias, también de nuestros tiempos, de nuestro corazón, a nuestro Dios. Le vamos a pedir a nuestra hermana Ignacia Aliaga que haga una oración
agradeciéndole a Dios por lo que nos da y también dando gracias por consagrar todas las cosas a nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ignacia. Hola hermanos, oremos. Padre, muchas gracias Señor por los diezmos y las ofrendas. Muchas gracias por cómo tú nos has bendecido, Señor, de esta forma, Señor. Muchas gracias porque nunca nos ha faltado nada como iglesia, porque tú siempre nos bendices económicamente, Señor. Te pido, Señor, que nos des la sabiduría como iglesia y con los que manejan el dinero, que lo manejen, lo administren bien, Señor, y que todo sea para tu gloria y honra. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Como el ciervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu Espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud, de adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Solo en ti me plantaré todos los días. Tú serás el fundamento de mi vida, de mi vida. Eres tú mi vida. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Nada puedo hacer sin ti. 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 Nada puedo
Querido Pastor Eñimar, la palabra está con usted. Que Dios lo bendiga y lo use grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días, mis queridos hermanos. Quiero saludarles con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día es un lindo día para celebración, para adorar a nuestro Dios. Estamos muy contentos porque este es el último domingo que nosotros celebraremos el nombre del Señor solamente por transmisión virtual. Si Dios nos permite, en el próximo domingo estaremos reunidos físicamente en nuestro templo para adorar a nuestro Dios. Mis amados hermanos, en esta mañana me gustaría meditar con ustedes en segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 11. Me gustaría invitarles a que acompañen conmigo esta lectura desde su hogar en la versión Reina Valera 60. Nos dice así la palabra del Señor. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Esta es la palabra del Señor. Quiero invitarles a que oren conmigo, clamando al Señor, para que el Señor hable a nuestros corazones a través de su palabra. Señor, queremos agradecerte por esta mañana, por poder abrir tu palabra, leerla y ahora, Señor, meditar en ella. Te pedimos humildemente que tu palabra sea un bálsamo a nuestros corazones, que pueda, Señor, de hecho fortalecernos, animarnos, impulsarnos, Señor, consolarnos, amonestarnos, corregirnos, Señor. Te pedimos humildemente que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes, pueda, Señor, darnos el entendimiento y por gracia, Señor, llevarnos a la práctica de estas verdades, a fin de que seas glorificado, de que tu pueblo sea bendecido y edificado y, Señor, podamos ser un lindo testimonio tuyo en el mundo. Descansamos en ti, Padre, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, hoy día me gustaría meditar con ustedes sobre el siguiente tema, el sublime poder del conocimiento de Cristo. Mis amados, una de las cosas que debería sorprendernos y que el mundo intenta ignorar es el alcance de la palabra de Dios sobre las diversas áreas de la vida humana. Muchos la toman como un libro de cuento de hadas, cuando mucho un mero libro de religión. Lo más triste sobre esto es cuando una persona cristiana no cree que la Biblia sea un registro fidedigno de la realidad
y que nos sirva para algo más que solamente reunirnos cada domingo para adorar a nuestro Dios. Solo para que entendamos un poco más el alcance de las Escrituras, les cito un ejemplo. Matthew Fontaine Maury es conocido como el padre de la oceanografía. Él desarrolló investigaciones que se transformaron en un parámetro innovador para la industria de la navegación actual. Su estudio sobre los vientos y las corrientes marítimas generó un sistema estandarizado de anotaciones y rutas náuticas que se quedó registrado en su obra Geografía Física del Mar, tornándose en un referente vital para la industria naval actual. Lo que pocos saben es que, según el propio Matthew Maury, su inspiración para la realización de tal estudio se dio cuando leyó Salmos 8:8 y se dio cuenta que el registro bíblico es fidedigno con la realidad. Nadie mejor que el propio Creador para mostrarnos las particularidades de su creación, ¿no es verdad? Este es el texto que él leyó y que le motivó a esta investigación. Salmo 8:8, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Sus investigaciones revelaron que hay corrientes marítimas que forman rutas marítimas que posibilitan mayor rapidez y economía de recursos para las navegaciones. ¿Por qué mencionar este ejemplo? Es impresionante cómo la Escritura Sagrada fue la base para un mayor desempeño de la industria naval. Este no es el único caso que se puede mencionar. Son inúmeros los científicos en la historia que protagonizaron la base de nuestro pensamiento científico actual, que solo puede tener solidez y seguridad en sus bases porque fueron iniciados, influenciados y descubiertos desde la propia verdad de nuestro Dios. Es impresionante cómo la palabra de Dios sirvió de base para el pensamiento científico a lo largo de la historia hasta los días actuales. Es importante recordar que la Escritura Sagrada es la palabra del propio Dios, que sabe todas las cosas, que conoce las necesidades de sus criaturas, que gobierna la existencia en sus mínimos detalles. ¿Por qué la iglesia viene abandonando este conocimiento sólido, seguro y verdadero para servirse de otros conocimientos que contrarían a la palabra de Dios en la búsqueda de respuestas a sus dilemas existenciales? ¿Por qué ha tomado como seguro otros conocimientos discordantes de la palabra de Dios sin cuestionarlos a la luz de la propia Escritura para poder juzgar si es adecuado, útil, eficaz o no? Bueno, Pedro, cuando escribe esta epístola, escribió esta carta en los últimos días de su vida. Llega a mencionar su inminente muerte en capítulo 1, versículo 13 al 15. La iglesia estaba viviendo un momento muy intenso porque se veía amenazada bajo un ambiente de muchas persecuciones de diversos tipos. Tan fuerte era la situación para los cristianos en el ambiente en que vivían que Pedro lograba ver la muerte cara a cara e incluso mencionarla. Debemos recordar que Cristo ya le había anticipado a Pedro que viviría una muerte por martirio a causa de su nombre. Sin embargo, otro gran desafío para la iglesia era resistir a las propuestas de un conocimiento aparte de Cristo Jesús. En el capítulo 2, de versículos 1 al 3, Pedro nos muestra la invasión de otros conocimientos que no tienen por interés el bien del ser humano, sino una resistencia a la propia verdad de nuestro Dios y el deseo de obtener prestigio y riquezas a través de ello. Algunos estudiosos afirman que estas falsas enseñanzas se trataban de una mezcla entre una filosofía griega, misticismo oriental y un misticismo cristiano no basado en la Escritura. ¿Te sorprende esto? Pensemos en lo que estudiamos en las últimas semanas en las exposiciones de doctores de diversas áreas de la ciencia que nos mostraron que hay una ciencia especulativa
puramente deductiva y filosófica con sus teorías que nada más hacen que intentar negar lo que Dios nos dice en su palabra, Él, el supremo autor de esta verdad. Y lo más triste de esto es que algunos bien intencionados, pero ingenuos, por desconocimiento en las áreas de la ciencia, confían ciegamente en estas pretensas verdades que intentan ajustar la palabra de Dios a la ciencia y no confirmar la ciencia en su veracidad por los lentes de la palabra de nuestro Dios. Pedro nos muestra en capítulo 2 que el abandono de este conocimiento para seguir a otros conocimientos o tomarlos como referentes para definir el conocimiento de Dios es un riesgo que no vale la pena tomar, porque inevitablemente resultará en un caos que atraerá destrucción. ¿También te sorprende esto? ¿No es lo que estamos viviendo hoy día en el mundo? Te motivo, queridos, a leer toda esta epístola y escudriñarla, particularmente el capítulo 2. Debemos tener mucho cuidado para no tomar un conocimiento que se contradice a la Escritura y tomarlo como un recurso para dirigir y definir nuestras vidas, para consolar y sanar a nuestros corazones, para instruirnos en las diversas situaciones que tengamos que enfrentar en nuestro cotidiano, pues el conocimiento de Cristo nos basta. Pedro parte esta epístola saludando a la iglesia con dos expresiones que nos muestran humildad y a la vez autoridad. La expresión siervo es una muestra de que él es alguien sumiso a Cristo y está a su servicio. Su carta no va en nombre de él, sino en nombre de Cristo Jesús. Como apóstol, él no habla con autoridad propia, pero con autoridad constituida, como representante de quien lo envió en su nombre. Y quien envía a Pedro es el propio Cristo, quien lo hizo apóstol. Su carta no tiene un destinatario específico que podemos reconocer, pero sabemos que eran las iglesias de su época bajo el mismo ambiente que Pedro vivió. Sin embargo, es también a la iglesia de Cristo en toda la historia que detiene la misma fe que ellos en el pasado, la fe de los apóstoles. Pedro en el versículo 2, en su salud, habla de una gracia y una paz que solo es posible mediante el conocimiento de Dios y Salvador Jesucristo. En otras palabras, el conocimiento que nos da la palabra del Señor. En los versículos posteriores, Él nos muestra características de la palabra de Dios que debemos tener en mente para que no tomemos los conocimientos que no están sobre el fundamento de esta palabra para darnos lo que solamente la palabra de Dios puede darnos. Mis queridos hermanos, el conocimiento de Cristo lo encontramos en la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis. Y es este conocimiento que nos revela el sublime poder que necesitamos para nuestro vivir en esta tierra a los pies del Señor. Y el apóstol Pedro nos va a mostrar algunas características de la palabra de nuestro Dios aquí en esta breve porción en que estamos meditando. Y la primera cosa que Pedro nos dice es que la palabra de Dios es suficiente. Observen conmigo o versículo 3, nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Queridos, todos tenemos necesidades, tanto físicas como espirituales. Para las necesidades físicas necesitamos recursos físicos. Para las necesidades espirituales necesitamos recursos espirituales. En ambos casos, Dios es siempre el proveedor. Ya hemos aprendido que uno no logra nada solo por el trabajo. El trabajo no garantiza el pan. Uno puede cultivar la tierra, pero si no vienen las lluvias o si ellas vienen en exceso, todo su trabajo es en vano.
quiera el hombre o no, en todo es dependiente del gobierno, sustentación y preservación que vienen de nuestro Dios. Uno hace planes para el día de mañana, pero no puede garantizar que lograrás cumplirlos, porque no tiene ningún control sobre su propia realidad. Hoy uno está pleno de salud, pero mañana puede estar bajando a la sepultura. Es sorprendente cómo el hombre no puede asegurarse de nada en esta vida, a excepción que, así como un día nació, un día también morirá. Así como las necesidades físicas, Dios también es el proveedor espiritual de uno. Hay un discurso humanista de que el hombre es el dueño de sí mismo y de que todo lo que necesita es a sí mismo para que pueda superar su propia realidad. Esta es otra tremenda falacia, debemos entenderlo. Los que más creen en esto son los que más sufren en lo íntimo de su ser. El único que de hecho puede traer verdadera alegría y paz al corazón del ser humano es nuestro Dios, y Él lo hace a través de su Hijo Jesucristo. El corazón de uno es durante toda la vida golpeado por tantas cosas. De hecho, nadie está blindado de esto. Todos en esta realidad de pecado sufrimos. Lidiar con los sufrimientos causados por dolores físicos y emocionales, pérdidas y frustraciones, ansiedades, angustias, rechazo, traumas, miedos y tristezas no es algo fácil. Sin embargo, Pedro nos recuerda a la iglesia de Cristo que en el conocimiento de Cristo tenemos todo lo necesario, no solamente para ser guiados en una vida que agrada al Señor, sino también una vida que encuentra plena satisfacción en Él, independiente de todas las tristes y posibles realidades que nombramos aquí anteriormente. El versículo 2, que en su estructura no está desconectado del versículo 3, nos muestra una construcción griega que nos recuerda que en Cristo está toda la divinidad y que esta divinidad está a nuestro favor para darnos salvación. La pregunta aquí es, ¿salvación de qué? Cuando pensamos en salvación, generalmente pensamos solamente en no vivir en el infierno. Sin embargo, la salvación en las Escrituras es algo que traspasa esta idea reduccionista. La salvación implica en ser liberado de la justa ira de Dios para vivir reconciliados con Él bajo su amor incondicional. Implica también en ser libres de la esclavitud del pecado que antes nos dominaba, llevándonos a vivir en función de nosotros mismos, de nuestros propios placeres, preferencias y valores, cosas estas muy frustrantes al final. Nos libera para vivir unidos a Dios, en comunión con Él, viviendo para Él, deleitándonos en Él y en los placeres que Él proporciona según sus valores, que solo bendicen y nos hace mejores, tanto para Él como también para el mundo. Cuando empezamos a deprimirnos frente a las diversas circunstancias de nuestras vidas, la palabra de Dios es el instrumento del Espíritu Santo para recordarnos que no estamos solos, sino que Dios en su amor está con nosotros. Su amor es tanto que Él fue capaz de entregar a su propio Hijo por nuestras vidas. Nos recuerda también que todo en esta vida pasa y no vale la pena perdernos por las cosas transitorias de ella. Mañana ya no estaremos, pues todo pasará. Nos recuerda que Dios tiene algo extraordinario preparado para aquellos que lo aman y que supera todas nuestras expectativas. Mientras nos recuerda estas verdades, la palabra de Dios nos infunde espiritualmente un nuevo aliento a través de este canal de su gracia que nos impulsa a seguir adelante con nuestra mirada fija en Cristo. En la palabra de Dios escuchamos la voz de nuestro pastor hablándonos. Mire hacia mí y no hacia abajo. Si mantienes tus ojos en mí, estarás seguro. Pero si miras hacia abajo, caerás y no será agradable.
la palabra de Dios ha mostrado que es verdadera, fidedigna, auténtica y confiable. Ella es suficiente para atender a todas las necesidades que nos permitan vivir una vida plena, abundante, de alegría y paz, aun cuando las cosas vayan de mal en peor. Ella es más que un libro de enseñanzas morales, éticas y religiosas. Es la herramienta suficiente del Espíritu Santo para ir obrando en nuestro hombre interior y darnos una vida que Cristo promete a aquellos que están en Él. La palabra de Dios es suficiente para atender a todas nuestras necesidades a fin de que podamos vivir en Dios, con Dios y para Dios. Mis queridos hermanos, el conocimiento de Cristo lo encontramos en la palabra de Dios. Y la segunda cosa que Pedro nos muestra sobre la palabra de Dios, además de ser suficiente, es que la palabra de Dios también es eficiente. Observen conmigo o versículo 4. Ele nos dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mis amados, algunos cuestionan la amplitud del alcance de la palabra de Dios. En este cuestionamiento toman la Biblia solamente como un manual religioso y no un manual para la vida. Es cierto que la Biblia no es un manual exhaustivo sobre todas las áreas de la existencia. Sin embargo, como vimos en el caso del padre de la oceanografía y tantas áreas de estudios de esta realidad, establece las bases sólidas para que la realidad sea estudiada en una ruta correcta. Quanto ao ser humano em sua integridade, a Bíblia sim tem um cuidado especial em tratar com o ser humano como criado a la imagen de su Creador, pero dañado por el pecado, necesitado de redención en sí mismo y en todas las relaciones que mantiene con la existencia. Su relación con Dios, con su prójimo y con la propia creación en general. Para la humanidad en su esencia, la Biblia tiene las respuestas y es eficiente para cumplir con su propósito. Esto nos recuerda el Señor a través del profeta Isaías. Isaías 55, 10 y 11 nos dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Queridos, Pedro nos dice en versículo 4 que en razón del conocimiento de Cristo que nos llamó por su gloria y excelencia, que tenemos la garantía de que a través de sus promesas nos tornamos uno con la divinidad y participantes con Dios de su gloria. Cristo mismo dijo que si estamos en Él somos uno con Dios. Esto no significa que seamos dioses con Dios, pero significa en esta unidad experimentar su poder obrando en nuestro interior, produciendo sensaciones de deleite, convicciones de seguridad y experiencias de renovación. En su oración sacerdotal, Cristo clama por esta unidad que nos permite participar en la gloria del Padre. Observen Juan 17, 20 al 23, Él nos dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección y la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos
tal como me has amado a mí. Queridos, cuando Pedro menciona esta participación en la divinidad de Dios, haciéndonos también partícipes en su gloria, seguramente está pensando en la experiencia que tuvo con Cristo en el monte de la transfiguración. Fue una experiencia arrebatadora y renovadora. Cuando Pedro, Santiago y Juan salieron a orar con Jesús allá en Lucas 9, tuvieron una anticipación del Cristo glorificado delante de él, que los impregnó de tal forma con su gloria que los hizo despertar de un cansancio natural de las fatigas humanas para un impetuoso salto de devoción, de adoración y de deseo de no más salir de allí, de aquel lugar, en la presencia gloriosa que ellos experimentaban. No una de un Cristo humillado, pero ahora de un Cristo glorificado, aunque fuera solamente una anticipación de la gloria que Cristo tendría después de su resurrección. Lucas 9, 32 al 33 nos dice: Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Con esto lo que Pedro quiere que esta experiencia continúe, tan majestuosa era. Esta es una experiencia de la cual solamente aquellos que de hecho experimentan un encuentro con Cristo pueden hablar, pues es algo místico. La obra que es realizada en uno no es fruto de una decisión personal, sino de la libre gracia que toca el corazón de uno, lo cambia y lo sigue cambiando a diario y le disponibiliza los recursos de la gracia para que puedan vivir esta vida abundante prometida por Cristo. Queridos, Pedro disse que foi por este conhecimento que encontraram libertad de la destructiva corrupção que les quita el verdadeiro e duradeiro gozo de vivir, independiente de lo indeseable que la ruta de la vida pueda apresentar-nos. Todo esto porque es palabra de Dios, la palabra de Dios no es solamente suficiente, sino que también eficiente, pues cumple el propósito en los santos de Dios de obrando desde su interior, producir en ellos vida abundante. La palabra de Dios es eficiente y ella en su eficiencia produce en la vida de los siervos de Dios vida abundante. Mis amados hermanos, el conocimiento de Cristo está en la palabra de Dios, de principio a fin. Pedro ya nos ha dicho que la palabra de Dios es suficiente, también es eficiente. Y la tercera cosa que Pedro nos dice aquí es que la palabra de Dios también es producente. Aquí viene un punto muy interesante de nuestra reflexión. Uno solo vivirá la gracia y la paz producida por esta palabra si realmente cree y confía que esta palabra es toda suficiente para la vida de uno y también eficiente cuanto al propósito para el cual el Señor nos la puso en las manos, que como ya decimos, no se limita solamente en darnos salvación, sino también en darnos vida abundante, para que podamos disfrutar cada vez más de su poder. Debemos reconocer que ella es lo que el propio Dios nos dice, es poder para la salvación, verdad que libera, armadura de protección, remedio para el corazón y tantas cosas más que encontramos en estas declaraciones divinas. Bueno, para que nosotros entendamos, la Biblia nos enseña a no andar en ansiedad
pero a confiar en el Señor a través de la oración. También nos enseña a no ser consumidos por el rencor, sino que seguir el camino del perdón. Nos enseña el camino de la justicia, entregando la venganza al Señor, que es el juez perfecto. Nos enseña a contentarnos con lo que nos da el Señor y confiar que todo lo que tenemos viene de sus manos proveedoras. Nos enseña a no andar agobiados y estresados por la vida, sino a trabajar lo necesario y dedicar tiempo suficiente al descanso. Son estas y tantas otras orientaciones que eliminarían un montón de problemas en los cuales nos metimos nosotros mismos en nuestra torpeza. Si siguiéramos a las verdades de Dios a la perfección en nuestro vivir diario, nuestra vida sería otra completamente diferente. Por esta razón, queridos, necesitamos más y más y más de la palabra de Dios para que podamos vivir esta vida abundante que solo es posible llenándonos de ella. Bueno, la palabra de Dios produce resultados extraordinarios mientras más nos empapamos de ella. Su poder en nosotros nos transforma de tal manera que se hace evidente nuestro profundo deleite en el Señor. Lo más interesante es que mientras más experimentamos el poder de la palabra de Dios en nosotros, más queremos de este poder obrando en nuestro hombre interior. Seguro todos los que están en Cristo pueden testificar de lo maravilloso que es vivir esta transformación producida por el poder de la palabra de Dios y también el deleite que ella nos posibilita experimentar. Sin embargo, Pedro nos desafía a no rendirnos al pecado y quedarnos solo con una leve percepción de la fe, sino a seguir agregando a esta fe algunas características más que solo se pueden producir a través de la palabra de Dios. Él hace un pequeño listado de características que la palabra produce en nosotros. Además de la fe, Pedro nos llama también a agregar la virtud. Bueno, la fe aquí es más que el conjunto de las convicciones que forman nuestra identidad. Es también la firme confianza y total entrega a estas verdades. Mientras que la virtud aquí es la energía moral para realizar actos de forma apasionada para nuestro Dios. A la virtud, Pedro nos dice que debemos buscar a través de la palabra agregar conocimiento, o en la traducción NVI, entendimiento. O sea, los actos apasionados no deben ser responsables, sino guiados y orientados por la sabiduría divina en su palabra, que debe ser tanto conocida como también comprendida. Al conocimiento, Pedro nos dice que debemos agregar el dominio propio, al dominio propio la paciencia o la constancia, a la paciencia la piedad. La NVI nos da la traducción devoción a Dios, o sea, una vida alineada con la voluntad de nuestro Dios, una conducta digna de un hijo de Dios. Pedro nos dice que a la piedad debemos agregar el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Perciban que en estas características vemos que todo parte por la fe y termina con el amor. Fe y amor de principio al fin. El principio y el fin de todas las características que uno recibe desde la propia palabra de nuestro Dios. Queridos, Pedro nos dice que si estas características abundan en nosotros, seguiremos creciendo y haciéndonos cada vez más útiles y productivos. Si la palabra de Dios no sigue creciendo dentro de nosotros, quizás estemos equivocados quanto a nuestra nueva vida con Cristo. Esto porque el camino de la palabra en nosotros es de seguir produciendo constantemente. Esto no anula nuestra responsabilidad en esforzarnos por buscar este crecimiento. Sin embargo, esta búsqueda es un producto natural de la propia palabra de Dios en nosotros, que en su suficiencia y eficiencia resulta en este proceso.
Una persona que afirma haber creído en la palabra y rendido su vida a su autoridad y no revela con el tiempo los frutos de esto, mis amados, lamentablemente solo asintió intelectualmente estas verdades, pero ellas nunca alcanzaron lo íntimo de su ser. En el versículo 9, Pedro nos dice que si uno no sigue agregando a su nueva vida en Cristo estas características, nada más es que un ciego y un míope. La palabra griega que aparece para míope es miopasen. Bueno, de hecho, lo que él quiere mostrarnos aquí es que uno solo logra ver de cerca y es ciego para lo que está de lejos. Lo que Pedro está haciendo aquí es usando un juego de palabras muy contemporáneo a su tiempo y cultura, mostrándonos aquí la idea de que uno logra ver las cosas terrenales que están cerca en su entorno, pero no logra ver las cosas espirituales, las cosas celestiales y eternas. Por esta razón, su compromiso con Cristo, asumido en el acto del bautismo, en la pública profesión de fe, momento este en que su purificación fue declarada públicamente, va cayendo en el olvido y su vida ahogada por las cosas terrenales que lo absorben, perdiendo de vista la grandeza y lo maravilloso de las cosas espirituales, celestiales y eternas. Si uno se llena cada vez más de estas virtudes que le permiten seguir creciendo en Cristo, Pedro nos dice que se mantendrá de pie y no perderá el privilegio de seguir deleitándose ya en el aquí y ahora, en esta participación en la divindad. Para uno que no se esfuerce en crecer en el conocimiento de Cristo, dos cosas podrán estar pasando. La primera es que la palabra tal vez nunca de hecho le transformó el corazón. La segunda es que tal vez esté en una niñez tan profunda que en su niñez no le permite disfrutar del Señor, pero no permanecerá continuamente en esto porque el Señor no lo dejará así. Por esta razón, Dr. Simon Kistemaker, comentando este pasaje, cree que lo primero es lo más probable, porque la palabra de Dios, suficiente y eficiente, es también producente. Ella en su poder produce resultados reales, evidentes y permanentes. La palabra de Dios es producente. Ella en su poder produce resultados reales, evidentes y permanentes. En conclusión, mis queridos hermanos, un cristiano nunca debería pasar por problemas espirituales, emocionales y psicológicos y ser ahogados por ellos. Sin embargo, sabemos que todavía somos pecadores y en nuestra pecaminosidad somos vulnerables a ellos. Mientras más empapados de la palabra de Dios, más blindados de vivir estas cosas. Esto no significa que estamos libres como cristianos de vivir estas realidades, porque como hemos aprendido, algún descuido en la asimilación y práctica de la palabra abre puertas para que ellas sucedan. Algunos ejemplos, por ejemplo, la falta de lectura bíblica y oración, el desvío de nuestra confianza de la persona de Dios hacia las cosas, personas y circunstancias, el enfoque de una realización personal como un fin en sí mismo, el exceso de las cosas terrenales, tales como el trabajo, la entretención, los placeres y consumo, las expectativas idealistas e irreales en estructuras afectadas por el pecado, como las relaciones humanas, las planificaciones cuidadosas y exhaustivamente elaboradas, las instituciones bien intencionadas y expresivamente consistentes y tantas otras cosas que sutilmente roban nuestro enfoque que debería estar única
y exclusivamente en Cristo y su palabra. Queridos, somos tentados en todo tiempo a cambiar nuestra mirada de dirección, y es este cambio de dirección que causan todos estos problemas también en la vida del pueblo de Dios. Sin embargo, como la palabra de Dios es suficiente, eficiente y producente, podemos estar seguros que estos problemas no tienen la palabra final. Debemos creer que la palabra de Dios es todo lo que dice que ella es la respuesta a nuestros dilemas existenciales de nuestra vida, que ella es el norte para guiar nuestra vida espiritual, psicológica y emocional, que ella es el poder para transformar, renovar, restaurar, consolar, corregir, fortalecer y aconsejar. John MacArthur Jr., en su obra Nuestra Suficiencia en Cristo, escribe: la iglesia necesita con desesperación abrazar a la palabra de Dios. Los creyentes de hoy se consumen con las tribulaciones y los problemas de la vida. Ellos son tomados por las dificultades, dolores y angustias. Están buscando en otro lugar lo que solo Cristo puede dar. Y él termina esta obra con una propuesta de oración, y él dice así: mi oración es que usted no cambie la fuente de vida de la cual fluyen ríos de agua viva por los vasos rotos que se venden hoy, los cuales no retienen el agua. Mis queridos, hago de la oración de John MacArthur también mi oración, que no intercambiemos este tesoro valioso que es la palabra de Dios, más preciosa que el oro, más dulce que la miel, por otro conocimiento que no esté fundamentado sobre las bases de esta verdad, que es la palabra de Dios, el fundamento sólido, confiable, consistente, veraz, porque es la palabra de nuestro Dios. Mis amados hermanos, oremos al Señor y clamemos a Dios que le aplique esta palabra a nuestros corazones, que nosotros nos rindamos a la autoridad de su palabra, a su suficiencia, a su eficiencia y a su producencia. Oremos. Padre querido, tengas misericordia de nosotros. Señor, somos engañados, Padre, por tantos conocimientos que no consideran su palabra como autoridad, como fuente segura. Guárdanos de esto, Señor, todo lo que necesitamos para una vida espiritual, emocional, psicológica, Señor, lo tenemos en Cristo, que está en toda extensión de su verdad, de tu verdad, Señor, de Gênesis a Apocalipsis. Padre querido, empápanos destas verdades, Senhor. Nos enredamos, Senhor, nos deprimimos, andamos ansiosos, Senhor. Vivimos trastornos, como por ejemplo el síndrome del pánico, Senhor, porque nos falta más de esta palabra que es remedio para el alma, armadura para protegernos, Senhor, poder para salvación, Senhor, la herramienta de tu Espíritu para santificación. Trata con nosotros, Senhor, aplica estas verdades a nuestros corazones para la gloria de tu nombre, porque lo que de hecho necesitamos es esta palabra sobre todas las cosas. Padre querido, te alabamos y te adoramos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo.
gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor. Mis amados hermanos, estamos llegando al final de este servicio de adoración, un tiempo precioso, cuando Dios nos desafía a confiar en su palabra, a confiar que de hecho en ella encontramos todo lo necesario para nuestras vidas y que de hecho lo que ella nos ofrece es eficiente, cumple el propósito para el cual nos es entregada. Esta palabra que produce en nosotros una nueva vida, nos concede vivir una vida abundante en la presencia del Señor. Muchas gracias a mis queridos hermanos que han trabajado no solamente para la transmisión de este domingo, sino también todas las transmisiones que hemos hecho desde que partimos con estos servicios virtuales. Alabado sea el Señor por la vida de los hermanos de comunicaciones, de los hermanos de la alabanza, también a los presbíteros, líderes que estuvieron al frente en la conducción litúrgica. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, a los hermanos que enviaron sus videos de la confesión de fe, también los videos de oración, participando en estas celebraciones. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y esperamos en el Señor que no tengamos que volver a celebrar al Señor solamente virtualmente, sino que también en presencia
ahí juntos disfrutando de este ambiente caluroso de comunión. Quiero invitarles, hermanos queridos, que oremos al Señor. Enseguida estaremos impartiendo la bendición y les daremos algunos avisos y agradecimientos más. Oremos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo de celebración en tu presencia. Es un privilegio nuestro, Señor, poder adorarte, celebrarte, recibir, Señor, la manifestación de tu gracia a través de las oraciones, de las canciones, también, Señor, de la lectura y exposición de tu palabra, Señor. Clamamos, Señor, que manifiéstate cada vez más con tu gracia sobre nuestras vidas, porque la necesitamos, Señor, para que podamos vivir esta vida abundante que tu palabra nos concede. Sabemos que el gran regalo que recibimos, Señor, y de hecho la más grande manifestación de amor de toda la existencia fue haber entregado a tu Hijo Jesucristo por nuestras vidas. Te alabamos por esto, te agradecemos y oramos, Señor, humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de Cristo Jesús, que el amor de Dios nuestro Padre, que la comunión y la dulce consolación del Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros en esta transmisión, sobre la iglesia que lleva en su corazón el sello del Espíritu Santo, proclamando, adorando, exaltando a la Santísima Trinidad en este tiempo presente, y no solamente en los que viven hoy, sino sobre todos aquellos por los cuales nuestro Señor Jesucristo oró en su oración sacerdotal. Esto por todas las generaciones venideras, por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos, muchas gracias a todos los que participan con nosotros en esta transmisión. Durante la semana seguiremos con nuestras actividades normales, recordando, queridos, que tenemos nuestros oikos durante la semana y les invitamos a que ustedes se integren en estos oikos. Entre en contacto con nuestra secretaria y ella les pasará instrucciones sobre quiénes son los líderes, cuáles son los grupos y dónde están ubicados, para que ustedes sean partícipes en esta jornada tan bendecida que Dios nos ha concedido como iglesia. Queridos, también la buena noticia que ya les mencioné es que en el próximo domingo tendremos nuestra primera celebración presencial después de este proceso de pandemia. Nuestros hermanos de la Junta Diaconal están preparando toda la estructura. Durante la semana recibiremos las informaciones de cómo participar. Si Dios nos permite, tendremos también la celebración de la Santa Cena del Señor. Así que estén atentos a los WhatsApps que les enviaremos esta semana para que reciban estas instrucciones. La semana pasada estuvimos en la iglesia Cristo Mi Pastor y participando presencialmente en la instalación de los presbíteros y pastores. Fue un tiempo muy especial, a pesar de que hubo un rigor en que no pudimos tocarnos, detenernos a conversaciones paralelas. Fue un trabajo muy bien hecho lo que hicieron para evitar cualquier contagio y seguir a las normas sanitarias para este tiempo de pandemia. Nosotros tuvimos ahí también una gran lección, aprendimos, todos los presbíteros estuvieron y con la gracia de nuestro Dios, nuestro equipo diaconal, asesorado ahí por los médicos de nuestra iglesia, están preparando esta estructura para que estés ahí en esta celebración sin el riesgo de contagiarse. Claro, hermanos, deben todos seguir las reglas que nos pasen nuestros hermanos que serán enviadas durante la semana. Así que esperamos todos en la próxima semana para que podamos juntos celebrar a nuestro Dios en este tiempo de pandemia. Así que Dios bendiga a todos, que todos tengan una linda semana en la presencia del Señor. Un gran abrazo. Chao.